La Biblia nos enseña que todos nosotros hemos sido creados con el propósito de servir a Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una tarea especial delegada de parte de Dios. Pero la obra de Dios no se hace con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades. La obra de Dios se hace con el poder de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo. Este es su canal en el que hablamos sobre la Biblia, sobre la teología y compartimos cualquier contenido que pueda ser para edificación de la vida cristiana. En esta ocasión yo quiero comenzar una nueva serie de videos en la que estaremos hablando acerca de los dones espirituales. Es un tema que estoy compartiendo en estos días también en mi iglesia y quiero compartir algunas ideas también con ustedes. Como había comentado al inicio, todos nosotros hemos sido creados con algunos propósitos, entre ellos el propósito de servir a Dios, servir al prójimo. También tenemos el propósito de hacer la obra de Dios en el mundo por medio de la proclamación del Evangelio. Y todos estos propósitos se cumplen al vivir juntos, al vivir como iglesia. Porque es así que Dios actúa por medio de nosotros en el mundo. Ahora, una vez que estamos conscientes de que existe una tarea especial que debemos desempeñar en el mundo para beneficio del reino de Dios, pasamos a preguntarnos cómo llevamos a cabo esa tarea. ¿Será con nuestras fuerzas? ¿Será con nuestras habilidades? Y obviamente la respuesta a esto es no. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado de su Espíritu. Si somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y es el Espíritu de Dios el que nos capacita para poder hacer la obra de Dios. Eso dice en Hechos 1:8. Dice el texto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es claro en este texto que es el Espíritu de Dios el que nos da el poder para hacer la obra de Dios. Y esto es así no solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha estado capacitando a su pueblo para hacer su obra. Me llama la atención un texto que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, los versículos desde el 1 hasta el 8. En este texto dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar y el incienso. Vemos aquí en el contexto que Dios había mandado por medio de Moisés a que el pueblo de Israel le hiciera el tabernáculo, que construyan el tabernáculo. Y para esta obra Dios escogió a ciertas personas a quien Él mismo se encargó de capacitarlos por medio de su espíritu. Decía en el verso 3 que a Bezalel le llenó de su espíritu y le dio sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer los trabajos artísticos. En el verso 6 dice que dotó de habilidades a todos los artesanos. Es decir, Dios mismo dio las habilidades necesarias aún de arte para poder construir el tabernáculo. Entonces podemos ver desde el Antiguo Testamento que la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, Dios trabajaba por medio de su Espíritu con ciertas personas para ciertas tareas especiales, también hay una promesa de que en algún momento Él derramaría de su Espíritu y daría de su Espíritu a todo su pueblo para que todos tengan el poder de hacer la obra de Dios. Esto está en Joel 2, los versículos 28 y 29 dice: después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano y los
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Es una promesa, podemos ver, en donde Dios garantiza que daría de su espíritu a todo su pueblo, a todos los creyentes. Y digo a todos los creyentes en especial, porque en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esta promesa en el libro de los Hechos, en el contexto del día de Pentecostés, cuando el pueblo recibe la promesa que les dejó Jesús de recibir el Espíritu Santo, y se manifiestan algunos dones, empiezan a hablar en lenguas, toda la gente estaba sorprendida. En eso el apóstol Pedro toma la palabra en Hechos 2, 16 al 18, dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y sigue citando el texto de Joel. Entonces podemos ver que ahí se cumple la promesa que Dios derramaría de su espíritu para dar a los creyentes el poder de hacer la obra de Dios. Es por esta razón que el apóstol Pablo, cuando habla de la organización de la iglesia, de las tareas que se deben desarrollar para hacer la obra de Dios, también Pablo repite esta idea de que Dios mismo será quien capacite a cada cristiano para cumplir con una tarea específica. Y el apóstol Pablo usa este término, que los dones espirituales, lo que Dios da a cada cristiano, una habilidad, una capacidad especial, natural o sobrenatural, para ponerlo en práctica para el servicio del reino de Dios. Esto está en 1 Corintios, en el capítulo 12, en los versículos desde el 1 hasta el 11, vamos a lectura de todo el texto. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros fe, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, este es uno de varios textos en el Nuevo Testamento que nos dicen claramente que Dios ha dado de sus dones a todos los creyentes para que cada uno pueda cumplir con una tarea específica y así poder aportar a la obra de Dios. Entonces es Dios siempre el que capacita a su pueblo para hacer su obra. En los siguientes videos de esta serie profundizaremos un poco más sobre el concepto de dones espirituales, buscaremos una forma de clasificar los diferentes dones espirituales y también hablaremos de cómo es la mejor manera de usar estos dones espirituales. Así que les invito a estar pendientes de esta serie de videos. Si es la primera vez que están por aquí, pueden suscribirse al canal, solo denle clic donde dice suscribirse y así también pueden darle clic en la campanita y así pueden recibir una notificación cuando haya un video nuevo de este canal. Todos los días estamos compartiendo contenido. Les agradezco por su apoyo. Recuerden que si este video les ha gustado pueden compartirlo en sus redes sociales, compartirlo con sus amigos también. Pueden regalarme un me gusta, pueden dejarme un comentario si tienen dudas, preguntas sobre este tema, sobre otros temas que quisieran tratar. Pueden dejarlo también en la caja de comentarios.
Y recuerden que pueden buscarme en las redes sociales, también como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Incluso también hay videos cortitos que estoy compartiendo ahí también, donde pueden seguir también este contenido. Y también me ayudan si ustedes siguen mirando uno de estos dos videos que les dejo por aquí, que YouTube piensa que también son temas que les puede interesar. Pueden seguir mirando. Y aquí les dejo el enlace también para que se suscriban al canal. Nos vemos todos los días, nuevo contenido. Que el Señor les bendiga.